Ya dígame. Ya lo está en la pantalla, gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esta es una promesa y este es un pacto también. Hablan de los diferentes pactos: el pacto adámico, el pacto abrahámico, el pacto davídico. Y este es uno de tantos, porque Abraham obedeció a Dios y esa obediencia y esa fe le sirvió por justificación y trajo una bendición generacional que hasta el momento ha perdurado y no se ha ido, se ha mantenido. Pero déjeme introducirle de esta manera en estos días y el día jueves que vimos la película aquí. Hubo muchas circunstancias dentro de la película. Yo cuando veo algo, cuando veo películas, veo programas, veo lo que sea, series, pues siempre le busca uno, uno tiene un corazón de pastor y de predicador y uno le busca la enseñanza a todo y le busca la aplicación a todo. Y esta película pues nos enseñó, yo creo que muchas cosas, o bueno, por lo menos nos dejó ver cosas en las cuales uno como familia puede llegar a incurrir. Y ahí, aunque fue divertido y aquí nos reímos todos, yo escuchaba las carcajadotas de la gente aquí, fue bastante divertido, pero uno ve que hay errores, porque todo lo que uno como padre puede hacer influye directamente sobre los hijos, y a veces nuestros hijos son lo que nosotros de alguna manera le inculcamos desde niños y llegan a ser precisamente eso, y a veces le echamos la culpa, ¿no? Y mira este hijo que me tocó. Más bien mirémonos en un espejo y echemos para atrás y a ver qué fue lo que pasó durante su crecimiento, para ver por qué ese hijo o esa hija llegó a ser lo que llegó a ser. Y realmente hay que ser conscientes de esa realidad. Y viendo esta película, pues yo decía, wow, cuánto nos falta como familia, ¿no? Fundamentar realmente de manera correcta a nuestros hijos. Como familia somos el centro, ¿no? Un centro de formación. La familia es un centro educativo. La familia en sí es un centro de formación y educación. Por lo general le queremos soltar eso a las instituciones educativas, a los colegios, a las academias, pero realmente ellos no son los que deben educar a los hijos. Los que debemos educar a los hijos somos nosotros, en el seno de la familia. Ahí es donde se forman, ahí es donde se educan. Que se preparan en los colegios es una cosa diferente, pero la educación sale de casa. ¿Cuántos creen eso? ¿No? Pero no, es que ese colegio aquí, X, Y, Z, no, los colegios no tienen la culpa, los colegios allá se preparan, pero la educación y la formación parten de la familia, parten de la casa. Por eso hoy quisiera hablarles un poco acerca de cómo construir una familia para Dios, cómo edificar una familia para Dios. Y aquellos que les gusta tomar apuntes, pues ese es el título, ¿no? Construyendo una familia para Dios, construyendo un hogar para Dios. Y tomamos este versículo de Abraham, porque Abraham nos muestra cómo a través de él fueron bendecidas las familias de la tierra, cómo a través de él fue colocado el llamamiento en un hombre, la bendición para toda su familia, y no solamente su familia, sino para todas las familias de la tierra. Desde un principio, el diseño perfecto de Dios para el desarrollo, digo diseño perfecto de Dios, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. El diseño perfecto de Dios para el desarrollo del hombre en la tierra se llama familia. El diseño que Dios organizó, lo que Él elaboró para que el hombre se desarrollara, para que el hombre se formara en la tierra, se llama familia. No hay otro núcleo humano, establecido por el Señor para que el hombre pueda recibir las promesas que Él estableció. ¿Cuántos están aquí? Venga, se lo decanto, se lo desbarato un poquitico. No hay otro núcleo humano aparte, diferente, organizado, ni por hombre mismo, diseñado para que el hombre reciba las bendiciones de Dios, para que el hombre pueda percibir las bendiciones de Dios, que la familia. Es en familia que somos bendecidos. ¿Cuántos están aquí? Algunos dirán, pues yo estoy solo. No estás solo, eres hijo de alguien, hermano de alguien. Es en familia que recibimos bendición.
Dios diseñó la familia para volcar sus bendiciones. Dios llamó a una persona y a una familia para bendecir familia. Mire lo que le dijo a Abraham: y en ti serán bendecidas que las familias. Y esa bendición generacional, y te bendeciré y te multiplicará. Usted puede leer el siguiente versículo ahí en Génesis 12: y serás prosperado y serás multiplicado. Pero ¿quiénes? Las familias. Diga conmigo, las familias. Lo que Dios proyecta en grande lo hace sobre la familia. Lo que Dios proyecta, diseña en grande, lo hace sobre la familia. Usted mira en Génesis capítulo 7 versículo 1, le dice el Señor a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Fíjese algo, el justo, ¿quién era? Noé. ¿Y quién recibió la bendición? Esto es una buena noticia, mi hermano. Algunos dirán: pero es que mi familia, a mí mi hijo es terrible, mi esposo es terrible. Pues porque tú eres justa o tú eres justo en el nombre del Señor, tu familia será bendecida. Y la salvación le llegó a toda la familia de Noé, porque Noé era justo. Pero fíjense algo, viene el volcamiento de una bendición sobre un hombre, pero Dios termina bendiciendo toda la familia. Por eso debemos entender que es un diseño de Dios. Por eso debemos saber que solamente en familia podemos recibir ese proyecto grande. Llamó a un hombre, pero proyectó su bendición en toda su familia. No solo salvó a Noé y su familia. No solo llamó a Abraham y a su familia. Trajo a Jesús a la tierra. ¿Y a dónde lo trajo? A una familia. Entonces creo que la familia tiene el tinte de importancia que hoy en día, diga conmigo, hay que recuperar. Tenemos que recuperar el concepto de familia y luchar por la familia y convertirnos en escuderos de la familia y convertirnos en heraldos de la familia. Debemos ser unos defensores acérrimos de la familia. La historia de un hombre se escribe con su familia. Usted encuentra en toda la Biblia, y esta es la historia de la familia de Noé, y esta es la historia de la familia de Sem, y esta es la historia de la familia de Jesús. Cuando habla de generaciones, habla de familias, la familia de. Y usted encuentra hoy en día que siempre las historias vienen de familias. Hoy en día todavía se maneja mucho eso, ¿no? ¿Y tú de qué familia eres? Porque conforme a la familia, así eres tú. ¿Cuántos están aquí? Y no estoy hablando de apellidos, ¿no? O de estrato social. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las raíces originarias de tu carácter, de tu forma de ser, de tu accionar, de tu propósito, que viene por tu familia. Yo creo que allá atrás, en alguna parte allá atrás, Dios diseñó mi familia, como diseñó la tuya. Por allá atrás, en algún antepasado, Dios lo tocó para que toda la historia de la familia maya se fuera desviando, hasta que llegara un punto donde me encontró a mí. Que de alguna manera yo doy gracias a Dios porque soy primicia del evangelio en mi familia. Por lo tanto, el Señor decidió desviar mi familia, la historia de mi familia, hasta el punto en que encontró mi vida, para que en mí fueran rotas muchas cosas, y a partir de mí, no porque yo sea más importante que el resto de mi familia, por favor, Dios no permita eso, ¿no? Sino que a través de haber abierto el evangelio a mi casa y haberle dado apertura a la palabra en mi familia, a través de mí se rompieran cadenas generacionales. Y en mí, fíjese en esto, y no saco pecho con esto, sino que en mí se cumpla el pacto abrahámico. Es decir, que en mí sean bendecidas todas las familias que vienen después de mí. Es decir, hay una bendición ahora en mi casa, que se suma a la bendición que Dios trae también en la familia de mi esposa. En una primicia se rompe un ciclo, se abre un nuevo ciclo, y a partir de ahora en mi hija entra una nueva generación de bendición, porque dos recibieron en familia una gran bendición.
Entonces en ti se va a romper un ciclo y se abre una nueva apertura para una nueva bendición y un nuevo tiempo para todas tus generaciones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios por eso? Dios tiene proyectos, entonces la historia de tu familia se escribe con tu nombre. Y tu familia será bendecida porque tú un día abriste tu corazón a Jesús. Lo que hagamos hoy marca el destino de nuestra generación. Lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas hoy, lo que tú hables hoy, marca el destino de tus generaciones. Para bien o para mal, pero lo marca. Para mal, Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, leo de la Nueva Traducción Viviente: no te inclines ante ellos hablando de los otros dioses, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Cuando hay rechazo a Dios, cuando yo tomo decisiones que me apartan de Dios, afecto mis generaciones. Cuando yo decido llevar una vida de pecado, afecto mis generaciones. Muchos de nosotros, de antaño hasta hoy, porque padres nuestros, abuelos nuestros, bisabuelos nuestros, tatarabuelos nuestros, tatara, y atrás, nuestros, tomaron malas decisiones, y eso afectó a las generaciones futuras. Pero gracias a Dios, tú y yo conocimos a Cristo, y eso rompió toda maldición generacional. Gracias por su amén. Eso rompió cualquier consecuencia que venía. Dios la rompe cuando Cristo entra a gobernar en una casa. Pero fíjese cómo afecta. Mire cómo un estigma puede maltratar toda una generación. Hasta hoy, mis hermanos, hasta hoy todavía, aunque se ha luchado, se ha peleado. Fíjense algo, como el narcotráfico, como la violencia en Colombia nos estigmatizó a todos nosotros, y la violencia de unos cuantos y los malos negocios de unos cuantos, ¿no?, afectaron toda una generación. Hasta hoy incluso todavía se lucha, ya no tanto como hace unos años atrás, pero uno todavía viaja fuera del país, ¿no?, y todavía le hacen a uno bromitas pesadas acerca de la coca, acerca de la violencia. Porque hasta hace poco la gente se imaginaba que aquí en Colombia usted y yo andábamos, todos los hombres andábamos con un revólver aquí atrás. Así se imaginaban a Colombia. Y que todos teníamos carros lujosos. Pero eso sí, vivíamos en ranchos de paja, pero teníamos carros lujosos. Porque éramos como no sé, una especie de aborígenes subdesarrollados, pero con mucha plata. Eso. Así se imaginaban Colombia, pero hoy se ha ido un poco, ya se ha ido cambiando la imagen. ¿Por qué? Porque se ha ido levantando una generación que entendió que debía romper esos niveles generacionales. Y en la palabra pasa lo mismo. Usted y yo estamos llamados a romper esos lineamientos generacionales, cosas malas que pudieron haber sucedido, romperlos, y al romperlos usted comenzar a ser bendición para sus generaciones futuras. ¿Cuántos están aquí? Porque la palabra también dice que lo que yo haga afectará hasta 1000 generaciones. El texto dice, está por allá en Éxodo capítulo 20, versículo 6 también. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000. Por 1000. Entonces lo que tú hagas hoy obedeciendo a Dios afectará 1000 generaciones. Es decir, que tus bendiciones están aseguradas hasta la generación 1000 y de ahí en adelante, mientras que tu pecado. Por eso, ¿qué es más bendición? ¿Obedecer o desobedecer? Siempre será obedecer. Por eso, como familia, lo que hagamos hoy, mi hermano, lo que hagas hoy va a afectar. Dile al que tienes a tu lado, tienes que decidir bien, para que tus hijos decidan bien, para que tus nietos decidan bien y tus generaciones decidan bien. Cualquier cosa, por eso debemos, dicen por ahí, debemos hilar con cuidado
Debemos caminar con cuidado. Debemos saber muy bien qué hacemos, porque cualquier cosa, por pequeña que sea, afecta a nuestras familias. Los santanderianos, que a veces somos un poco, bueno, yo a veces ya casi me considero un santanderiano, porque uno dice, sí, ya manoteo, dice mi esposa. Allá dice que una vez pisa uno tierra santanderiana, santanderiano es. Entonces uno se vuelve santanderiano también. Y a veces uno es un poco como osado, ¿no? Y como valentón, ¿no? Y sobre todo uno prueba eso en las pericias del volante, ¿no? Cuando uno va al volante uno se transforma. Yo no sé qué tienen esos bichos circulares, que uno los agarra y se vuelve otra persona, ¿no? Y a veces a uno lo cierran y a uno se vuelve valiente detrás del carro. Pero también he escuchado casos, a mí gloria a Dios no me ha pasado nunca nada más, nada, y siempre soy muy sabio escuchando la voz de mi esposa cuando me dice cálmate, y yo escucho, casi siempre. Pero ¿cuántas veces alguien por una mala decisión se ha bajado a pelear con alguien y ese otro alguien saca un revólver, le pegó un tiro, se subió al carro y se fue? ¿Qué pasó con la generación de esa persona que quedó tendida en el piso? ¿Qué pasó con las promesas? Porque dirán, pero ¿y las promesas? Pues las promesas quedaron rotas ahí cuando yo tomé la decisión de romper con ellas. No es Dios, porque a veces llegan personas y que, ay, pero ¿qué pasó? Y lo que Dios había dicho y lo que Dios había declarado. Pero ¿quién rompió la promesa? ¿Dios o la persona? La persona. Por eso yo te llamo a la cordura hoy. Yo te llamo a que pienses primero en tus promesas y en el entorno de tu promesa, que se llama tu familia, para que tomes buenas decisiones. Y antes de bajarte del carro, para que me muestres cuán macho eres o cuán macha, porque también las mujeres también se le bajan a uno. Y antes de que salgas a decir que eres más valiente que el mundo, piensa en el entorno de tu promesa, que es tu familia, y vas a tomar las decisiones correctas. ¿Cuántos están aquí? En cualquier situación. Puede que no sea una situación de peligro, en una situación económica. A veces te arriesgas porque tu ambición te ciega más de lo que tu familia puede tener. Entonces, cuando vayas a tomar una decisión, piensa en el entorno y si bendice a mi familia. ¿Cuántos están acá? Entonces, lo que hagamos hoy marca el destino de nuestras generaciones. ¿Qué debo entonces tener en cuenta para construir realmente una familia para Dios? Con base en todo esto que estamos viendo, con base en que Dios diseñó la familia, con base en que Dios sabe que lo que yo decida puede marcar mis generaciones. Entonces, para construir una familia para Dios debo tener en cuenta tres cositas así rápidamente. Primero, que Dios tiene un orden y una orden para la familia. Diga conmigo, Dios tiene un orden y una orden para la familia. Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. Algunas traducciones dicen, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Entonces Dios establece hacer las cosas ¿en qué? En orden, en orden. Cuando vamos a las dos palabritas, orden, significa, viene el hebreo hará, que significa poner en hilera, acomodar, dirigir, disponer, preparar. Y familia tiene que ver con parientes, con tribu, con pueblo, con descendencia, con generación, con linaje. Entonces, cuando Dios es un Dios de orden y Dios da un orden a la familia, significa entonces que Dios estableció, dispuso, preparó de antemano, tenía un plan exacto y perfecto de cómo sería la familia. Por eso Dios es un Dios de orden y la familia tiene un orden. La familia fue diseñada exclusivamente por Dios y no tiene posibilidad de ser adulterada o modificada en el orden divino. Ningún ser humano tiene autoridad ni moral ni legal
de adulterar o disponer un cambio en el orden que Dios estableció para la familia. ¿Cuántos están aquí? Génesis 5 dice, varón y hembra los creó. Descendientes de Adán, dice Génesis 5, los descendientes de Adán, la familia de Adán, la genealogía de Adán. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. La Reina Valera dice, y los llamó Adán, porque Adán es el sello de la especie humana, los Adanes. Usted y yo somos Adanes, somos humanos. Entonces, ¿cómo los creó? Hombre, dígalo fuerte, hombre y mujer. Ese es el orden divino. No hay cabida a modificación, no hay cabida a adulteración, no hay punto intermedio. Y al buen entendedor, ese es el orden de Dios, no existe otro. Usted y yo nos basamos en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento emocional y en nuestro crecimiento humano en un principio, se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el orden de Dios es, y los creó hombre y mujer, y los bendijo. ¿En dónde está la bendición de Dios? En el orden, en que sean hombre y mujer, y los bendijo. Cuando se altera el orden en Dios, cambia el resultado. Cuando no hay hombre y mujer, no hay bendición. Estoy solo. Es un orden. Y también hay una orden, diga conmigo, una orden. En mismo Génesis. En el mismo Génesis. Orden viene de sabá en hebreo, designación, encargo, encomienda, establecimiento, gobierno, imposición y mandato. Entonces Dios diseñó y designó para esa familia, para ese hombre y esa mujer, una orden, un designio, una encomienda, un establecimiento, un gobierno, una imposición, un mandato. Dios designó en la familia la multiplicación de la especie humana. ¿Cuántos están aquí? Génesis 1. Mire que vamos a Génesis 1. No estamos hablando de Pablo, no estamos en Apocalipsis, no estamos hablando que es que esto no, en la creación de Dios, en el orden de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el orden de Dios, bajo la orden de Dios. Es la orden de Dios, bajo el orden de Dios. Es decir, hay algo que es inamovible. Tú quieres ser bendecido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos aquí? Sigamos el orden de Dios. Y al seguir el orden de Dios, creo entonces, y es una gran realidad, y creo que los que están aquí me pueden decir amén a eso, los que han encontrado a su esposo o a su esposa, a su cónyuge, el varón que ha encontrado a su esposa y la mujer que ha encontrado a su esposo, puede declarar que fue un día de bendición. Hay caras como de, ¿será? Yo creo que sí. Yo solo en una cosa, literalmente en una cosa. Pero cuando encontré mi esposa, la mujer que Dios diseñó, la mujer que Dios estableció para mí, mi vida fue, en la de ambos, fue ricamente bendecida. Creo que por aquí hay un caso parecido. Ya no lucha uno solo, luchamos dos. Y cuando se unen, dice la palabra, y son una sola carne, la bendición se activa. ¿Cuántos esposos dicen amén? ¿Cuántas esposas dicen amén? Uy, no están muy convencidos también.
Si hay unas risas como cómplices por ahí. Cuando se juntan, se activa la bendición. Porque Dios siempre, siempre bendecirá la unión del hombre y la mujer. En el propósito siempre habrá bendición. Por eso también uno tiene que estar seguro. Eso es harina de otro costal, eso es como para una noche de parejas, ¿verdad? Pero hay propósito también en la unión. No es para, venga, qué lindo, nos vemos bonitos. No siempre viéndose bonitos, pero es harina de otro costal. Eso es para otra predicación. Entonces, Dios bendice esa orden. Dios designó la familia entonces. ¿Para qué? Para la multiplicación y la fructificación. No existe otra manera. ¿Cuál es el propósito de la familia? Fructificar y multiplicar. Multiplicar. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijo. Multiplicar, diga conmigo, multiplicar. Y de eso se trata, tener familia, multiplicar, ver generaciones que se levantan. Y oramos por aquellas parejas que no pueden tener hijos y en el nombre de Jesús desatamos fertilidad en esas parejas. Porque debe haber un propósito de multiplicación. A veces me preocupa cuando hay parejas que dicen, no, es que a mí no me interesa tener hijos. No me interesa tener hijos. Entonces yo digo, ¿para qué se casa? ¿Serio? ¿Para qué? Si lo más lindo en una pareja son sus generaciones. Porque de eso se trata el matrimonio, traer a luz generaciones. Es difícil entender, no, pastor, es que ya no, para estar juntos y no más. No es el propósito. El propósito es tener unas criaturas que no te dejen dormir en 6 meses. El propósito es que te salgan canas por las veces que te angustiaste y te trasnochaste. El propósito es ver cuando esa preciosa criatura un día se va de casa porque vino otro incauto y se la llevó. Y el propósito es después ver cómo ese incauto amó tanto a tu hija que te trae un incautico chiquitico que tú dices, es mi generación. Y que gracias a que tú un día bendijiste tu casa abriendo tu corazón a Jesús, y esa tercera ya generación que hay en ti es bendecida, rica y prosperada porque Cristo vive para él. Aleluya. Dios bendiga al incauto ese que va a venir. Lo prospere y sea prosperado. Dios mío, lo bendigo desde ya. Gloria al Señor. Dios tiene entonces un orden y una orden para la familia. La familia está sujeta y atada a la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Segundo principio para construir una familia, que Dios tiene un propósito para y en la familia. Hay marcas o llamados de Dios que afectan nuestras generaciones, como hablábamos hace un momento. Pero esas marcas son los propósitos, o el propósito mejor, que Dios tiene para la familia, que Dios tiene para tu familia. Tu familia tiene un propósito en Dios. Lo voy a repetir fuerte y claro. Tu familia tiene un propósito en Dios. Tu familia tiene un gran propósito en Dios. Y en la medida que podamos encontrar ese diseño y ese propósito para tu familia, es que te vas a encontrar con un desarrollo de bendiciones día por día, año tras año, y vas a encontrar plenitud y gozo en tu familia. En Éxodo 40:15 la palabra nos narra cómo a través de la unción y la elección de un hombre, Dios bendijo sus generaciones y llamó a bendición sus generaciones. Se trata de la vida de Aarón. Dice, úngelos a los hijos de Aarón, úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Pues nosotros no todos somos sumos sacerdotes ya, porque eso fue el pacto anterior. Pero la palabra dice en 1 Pedro que somos real sacerdocio y linaje escogido. Es decir, hay un llamamiento para ti y para mí en nuestra familia.
Y si Dios te llamó a ti, ¿cuántos saben que Dios ya lo llamó? Si no lo saben, te vengo a decir que Dios te llamó para salvación, te escogió, tú no lo buscaste, Él te buscó a ti, Él te trajo a ti, Él te presentó a Cristo, tú aceptaste a Cristo, por lo tanto eres salvo, y al ser salvo y al creer en Jesucristo, formas parte de la gran familia de Dios, por lo tanto eres parte de ese gran llamamiento. Así que ¿cuántos son llamados en Cristo Jesús? Gloria al Señor. Significa que entonces en ti hay algo que Dios ya señaló, en ti hay un propósito que Dios ya marcó. Tu familia ha sido llamada por Dios. Toda tu casa ha sido llamada por Dios. Aunque Isaac no haya venido ya a la iglesia, aunque la otra no haya querido venir hoy porque se quedó haciendo otra cosa, ese que se quedó allá o ella que se quedó allá, ellos también han sido llamados por tu llamamiento, ellos también han sido llamados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un propósito que Dios estableció y marcó tu familia para ese propósito. Por eso es de generación en generación. ¿Cuál es la gran bendición? Saber que a través de tu llamamiento, la unción que recibes y la cobertura que recibes de Dios va a afectar todas tus generaciones de ahí en adelante. Porque en el nombre de Jesús, ninguno de tus hijos y los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, se apartará de los caminos del Señor. Amén. Amén. Por eso debemos tener esa constancia y esa seguridad. En Levítico capítulo 6 versículo 18 dice: cualquiera de los descendientes varones de Aarón, dice, mire, podrán comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque esas ofrendas quedará consagrada. Cuando entiendes el propósito de Dios sobre tu familia, podrás comprender que Él mismo, Dios mismo, el Señor mismo, proveerá para los tuyos de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que cuando tú has sido llamado y has entendido el propósito, yo no sé si tú ya has entendido el propósito para tu familia, no sé si tú ya has comprendido cómo es el propósito, pastor, cómo entiendo para qué Dios me llamó. Dios te llamó para hacer bendición en la tierra. Dios te llamó para dar testimonio de la palabra en la tierra. Dios te llamó para declararle al mundo que vale la pena servir al Señor. ¿Cuál es tu propósito en familia? Servir al Señor. Si entiendes que ese es tu propósito, aquel al que sirves proveerá permanentemente y de generación en generación a toda tu familia. A veces nos preocupamos mucho. ¿Y qué? Entonces no, y aquí no tengo tiempo. Y mi hermano, tú debes entender que si Dios te llamó, Dios te provee. Yo sé que hay lucha, hay gente que llegan momentos en que de pronto hay escasez, hay apretamiento, pero mis hermanos, entender la provisión de Dios, es que siempre entendemos que provisión es que vamos a abrir las alacenas y se nos va a caer la comida encima. No siempre. Entender la provisión de Dios es también entender que cuando abre la alacena y hay 3 cucharadas de lenteja, es Dios que te proveyó 3 cucharadas de lenteja para ese día, para la gloria de su nombre. Y no te vas a preocupar de mañana, porque mañana Dios proveerá otras 3 cucharadas de cualquier otra cosa. Eso es entender que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Eso significa que cuando tú entiendes el propósito de Dios, pase lo que pase, Dios permanecerá fiel y será tu sustentador. ¿Cuántos están aquí? Porque mis hermanos, estamos en tiempo de entender que Dios es real. Y aprender a verlo aún en las pequeñas cosas de nuestra familia, aún en los más tontos detalles que podemos decir, los más tontos detalles, ahí está Dios. Dios también está en el soplo apacible, como en la gran tormenta. ¿Cuántos están aquí? Entonces debo moverme. Se me acabó el tiempo, Señor. Cuando entiendo el propósito, entonces Dios sella mi llamamiento, sella tu llamamiento, sella el propósito que tiene contigo sobre ti, lo sella para todos tus descendientes. Por eso llamó a todo un pueblo, por eso Dios llamó a todo un linaje, a una gran familia llamada Israel, a los descendientes de Abraham, para depositar en ellos su grandeza y que fueran su pueblo escogido, a quien Él mismo llamó: este es mi pueblo. Y la gran noticia es que tú y yo que estamos aquí
fuimos adheridos a esa gran familia. Tú y yo fuimos adheridos a ese que Dios dice, este es mi pueblo. Por lo tanto, ahora tú eres depositario de esas bendiciones. Ahora tú eres depositario de eso que Dios tiene. Ahora tú eres depositario de ese gran propósito. Por lo tanto, todo lo que Dios ha colocado o colocó sobre Abraham, ahora es derramado sobre tu vida y derramado sobre la vida de tu familia y derramado sobre tus generaciones. Y por eso tú tienes una esperanza grande de vida en este día. Por eso tú tienes una esperanza maravillosa en este tiempo, que aunque estés pasando tiempos de crisis, esas promesas que hay sobre tu vida a través de Abraham te enseña y te dice, serás bendecido y serás prosperado. En algún momento de tu vida Dios activará tus procesos para que seas bendición para todas las familias de la tierra. Yo no sé cómo más decirlo. Dios te llamó para hacer bendición en la familia de tu barrio. Tú no fuiste llamado para que tu barrio te señalara como, ay, mírelo, allá va el man ese. Tú fuiste señalado para que la gente vea cómo Dios realmente puede y debe y se ve cómo bendice una familia. Tú fuiste llamado a ser bendición para otros. Por eso tienes que ser consciente y que meterte en la cabeza, esa cabeza dura, terca, que todavía quiere luchar por sus propias fuerzas, y meterte, yo soy un hijo de Dios, yo soy luz, soy sal, yo fui llamado para cosas grandes, yo soy llamado para hacer luz a otros. Por lo tanto, Dios decidió tomarte a ti y a tu familia y bendecir tu familia para hacer bendición a otras familias. Esa es la promesa. Tú no llegaste a los caminos del Señor para que te bendijera Dios, a tu familia, y gloria a Dios, aquí estamos nosotros, y cuidado, alguien se mete. Dios no te va a bendecir, va a prosperar tu familia, te va a proveer, te va a cambiar de casa, te va a quitar, te va a mandar, te va a sacar del arriendo por una casa propia, te va a dejar de andar en bus para que te darte un carro propio, te va a dejar de andar un empleado para darte una empresa propia. Dios no te lo va a dar para que esto es mío y nadie me lo quita. Te lo da para que seas bendición para otras familias. De eso se trata, hacer bendición para otros. Cuando Abraham pasaba con toda su prole, y le cuento a mi hermano que no iba con 20 o 30, iba con cientos. A donde Abraham llegaba era bendición en el lugar que llegaba. Los reyes de la tierra, aunque al principio decían no entres, después de que Abraham pisaba ese lugar, le decían a Abraham, no te vayas, porque tú eres bendición para nosotros, no te vayas. Tiene que haber el tiempo en que tú y tu familia sean tan influencia que el día que te cambies de barrio, ese barrio llore porque te fuiste. Porque detrás de ti va tu bendición. Por eso necesitamos ser familias consagradas. Y por eso el último principio de construir una familia para Dios es que Cristo sea el centro y el sello de tu familia. El nuevo pacto es la continuación de la promesa de Abraham. Cristo como centro es la garantía para mantenernos en ese nuevo pacto y en las promesas que Dios estableció en ese nuevo pacto. Cuando hablamos que la continuación del pacto de Abraham significa que en nosotros se retoma el ser multiplicado, en nosotros se retoma el ser bendecido, en nosotros se retoma eso que dice Abraham: y por donde quiera que tú vayas serás bendecido, y por donde tú quieras que tú andes yo estaré contigo, y por todo lugar que pisare la planta de tus pies. Y todo eso cobra realidad en tu vida cuando Cristo es el centro de tu familia. Gálatas capítulo 3 28 y 29 dicen: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Las familias entonces deben ser fundamentadas y edificadas conforme a su propósito. Si ese propósito está en Dios, de acuerdo con nuestra fe, entonces la palabra, la vida de iglesia, tu altar familiar deben ser prioridad en este tiempo. Deben ser prioridad para tu edificación. Tú quieres crecer como familia. Alguien decía por ahí en estos días pasados: pastor, es que yo no crezco, no he crecido. No has crecido. ¿Dónde está la palabra en ti? ¿Dónde está tu conocimiento de la palabra?
No leo, entonces no has crecido. La manera en que tú edificas tu casa es en la palabra. La manera como tú edificas tu casa es en tu vida de iglesia. Este lugar no fue diseñado para que vinieras a recibir una bendición y que Dios te bendiga. Eso era otro tiempo. Tú vienes a este lugar con tu familia para ser impregnados por un propósito, para ser confirmados en un llamamiento. Yo vengo a la casa del Señor en familia, porque es en la familia que Dios bendice. Aquí no estamos para no, es que si no va a la iglesia el domingo me va a ir mal toda la semana. Es que yo le prometí al Señor. No le prometas al Señor que tu bendición no depende si viene o no viene a la iglesia. Por favor. Tu bendición depende de que tú tienes a Cristo como tu centro. Si Cristo es tu centro, tú vienes a la iglesia. Y tercero, es el llamamiento de la palabra, el llamamiento de la iglesia y tu altar familiar. El que estés orando con tu familia, el que estés agarrándote de tu mano con tu casa y orando a Dios, encendiendo un altar todos los días. Hermano, esto no es vil palabrería, esto no es se soyó el pastor. No, es que cuando el altar de tu casa se enciende, la llama de Cristo está viva. Y si la llama de Cristo está viva, todo en tu familia se vuelve realizable. Todo en tu familia se vuelve posible. Todo en tu familia se vuelve increíblemente maravilloso. Y gozo y paz y benignidad, y el Espíritu Santo viene sobre tu casa, y un fuego de Pentecostés se enciende en ese lugar, y tu familia, wow, es dimensionada a cosas mayores y superiores. Y por eso suceden cosas como la que le pasa a Vanessa. O suceden cosas como le pasa a esta preciosa familia que se va de viaje ya de regreso. Encuentran propósito, encuentran sentido. Y como le puede pasar a muchos otros hombres y mujeres que están aquí, que han entendido y que me han contado sus testimonios. Pastor, desde que estoy orando en la mañana, pastor, desde que vengo leyendo la palabra, pastor, desde que vengo encontrando que Cristo hace. Han pasado cosas sobrenaturales en esas familias. Dios está proveyendo, Dios está abriendo puertas, Dios está abriendo ventanas, Dios está abriendo huecos en la tierra, pero Dios está sacando provisión de todo lado. Dios está trayendo protección. Porque como familia encendemos el altar de Cristo. Mi invitación hoy es, hermano, hermana, hermanito, hermanita, nuevo, viejo, antiguo, todo el que está aquí. Todos nosotros reactivemos esos tres principios. Reactivemos esos valores. Reactivemos debemos devolvernos a los principios que hasta hoy han hecho fuerte las sociedades que fueron ricas y súper prósperas. Usted mira los fundamentos de sociedades como la norteamericana, los Estados Unidos, como los ingleses. Sus raíces son de familia. Sus raíces son de fe, de temor a Dios y de oración. Y se convirtieron en grandes. ¿Qué pasa? Hoy, ¿por qué declinan? ¿Por qué están declinando? Porque están alejando a Dios de la familia. Porque quitaron a Dios de las escuelas. Porque quitaron a Dios de todos los lugares. Lo han ido sacando. Porque está prevaleciendo la igualdad. Y son sociedades que van declinando. Pero tú y yo no somos de esos. Nosotros vamos a surgir. Porque Cristo es el centro. Porque tú y yo vamos a volver a hablar de valores y principios. Dicen que Cristo es la piedra fundamental y sobre Él se edifica todo. Vuelve entonces, edifica tu familia sobre la piedra, sobre Cristo. Y vuelve a los principios, vuelve a la oración. Vuelve al temor a Dios. A la gente hay que enseñarle temor a Dios. A nuestros hijos hay que enseñarles temor a Dios. ¿Sabes cuál va a ser tu éxito en tu generación? Cuando traes al niño a la iglesia. Porque cuando no solamente los reunimos aquí al frente y oramos por ellos y declaramos palabra por ellos, aquí al lado, en ese local, están escuchando de Dios. Les están hablando de Dios.
Les están hablando del temor a Dios. Y les hablan de Jesús. Y ellos por naturaleza van a salir a la calle a hablar de Jesús. ¿Por qué nuestros niños, con que pequeños, tienen mayor capacidad de orar que tú y que yo? ¿Se nos ha preguntado? ¿Por qué? Porque están en la vida de iglesia. En la vida de iglesia. Y reciben y son improntados y son impregnados. Entonces, ¿qué pasa? Esa generación, en 15 años, en 10 años, cuando estén pasando su adolescencia, se les van a venir las crisis, mi hermano, porque son crisis que le vienen. Van a querer verse como la amiguita, van a querer verse como el amiguito, van a querer hablar como el uno, van a querer. Pero ese principio que le fue sembrado a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, hará que en ese momento puedan tomar la decisión correcta. Porque tú no te vas a poder meter en ellos, no vas a poder andar con ellos. O te vas a ir a estudiar con ellos otra vez. O te vas a meter en el cine cuando salgan con los amigos. Ya quisiera uno, ¿no? Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Por eso los niños. Y eso no es un secreto, mis hermanos. Como apuntaron en lo malo, pero lo apuntaron. Cuando se creó esa generación nazi, perdónenme lo que lo comparo con eso tan terrible, pero ¿sabe qué hizo Hitler? Desde antes de llegar a ser el gran Führer, tuvo acceso a la educación y desde temprana edad educó toda una generación en los principios nazistas. Y cuando él llegó a ser Führer ya habían pasado 7 u 8 años. Así que esos jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, cuando ya tenían 19 y 20, eran soldados que daban la vida por su Führer. Qué rico es cuando a nuestros niños desde esa edad les enseñamos a amar a Cristo. Porque cuando sean grandes, ¿saben a quién van a amar? A Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar con los hijos de sus hijos? Van a amar a Cristo. Porque en usted, al que estoy viendo aquí, en usted están viendo amor a Cristo. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Tengo escalofrío. Hay presencia del Señor en este lugar. El temor a Dios, la oración, la moral. La moral no la pueden torcer. La moral no la pueden voltear. Porque la moral es subjetiva. Hay cosas que hoy aquí para nosotros es moral, pero para otros es inmoral. Y hay lugares en el mundo que la inmoralidad es algo ya muy moral. Pero Dios no puede ser engañado. Todo principio debe tener un fundamento. Si los principios sociales no tienen fundamentos en Dios, son de destrucción y no de bendición. Entonces construyamos y edifiquemos nuestras familias en Cristo y veremos el sello de las bendiciones por 1000 generaciones. ¿Cuánto lo quieren? Señor, levanta tus manos. Señor, te doy gracias y te bendigo. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por ese tesoro hermoso que me has dado. Si estás con tu familia ahí, abrázala. Si estás con los tuyos ahí, tómalos de la mano. Señor, hoy levantamos nuestra mano como familia. Delante de ti estamos. Y queremos recibir esa consagración como la de Aarón. Una consagración para nuestras generaciones. Hoy nos consagramos delante de ti. Hoy decidimos vivir para ti, apartados para ti, como familia. Porque somos conscientes de la necesidad de un cambio. Por eso hoy, Señor, oramos por ese núcleo perfecto llamado familia. Oramos por el orden perfecto del hombre y de la mujer. Oramos por la orden perfecta de crecer y multiplicarnos y ser bendecidos. Por eso hoy reclamo esas bendiciones para estas familias
que hoy están delante de ti. Junto con mi esposa, Señor, como familia pastoral, queremos expandir esa bendición sobre las familias. Queremos bendecir los hogares, bendecir el entorno familiar, Señor, que tenemos. Queremos declarar puertas abiertas, declarar bendiciones sobreabundantes, declarar, amado Señor, que el pan no escaseará sobre la mesa y que tú eres fiel para tus familias. Señor, edifica y forma, y que podamos levantar nuestras generaciones en el temor y en el amor de Dios. Que podamos levantar nuestras generaciones en el entendimiento de tu palabra. Por eso hoy, levante su mano y diga conmigo: nos comprometemos. No, dígalo fuerte: nos comprometemos a edificar nuestra familia en la palabra, en la vida de iglesia y en el altar familiar. Y que el fuego de Cristo y que el fuego del Espíritu Santo arda y no se acabe y no se extinga jamás. Hoy reclamo, dígalo fuerte, hoy reclamo la promesa de Abraham sobre mi familia hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.